Hola, bienvenidos a este proyecto. El día de hoy realizaremos este zorrito en fieltro agujado con lanas de vellón nacionales. Yo soy Laura Muñoz de Lana Eureka y los materiales que usaremos el día de hoy son los siguientes. Como les indicaban los materiales, vamos a usar este tipo de vellón. Es un vellón nacional, parece un poco como algodón, es un vellón de pelo corto, aunque si ustedes tienen vellón de pelo largo a su disposición, también pueden usarlo, no hay ningún problema. Para este material es muy sencillo el manejo, lo único que vamos a hacer es jalar una porción y ya. Recuerden que para el vellón de pelo largo lo que vamos a hacer es tomarlo fuerte de un extremo y jalar del otro para tomar la cantidad necesaria para este proyecto. Lo ideal es que cada vez que vayamos a manejar figuras tridimensionales en fieltro agujado, las figuras bases las hagamos de una manera compacta, que el material quede muy duro, porque para este tipo de proyectos como los broches necesitamos que el material siempre esté resistente, porque el uso continuo con chaquetas, el estar en contacto afuera en la calle, hace que estos proyectos y que este tipo de accesorios se desbaraten o lleguen a ponerse motosos con el tiempo. Por eso necesitamos fieltrar de forma compacta y que nuestra pieza quede muy fuerte. Iniciaremos haciendo una bolita. Como se dan cuenta, pues el broche tiene una parte plana y su trompita larga, entonces la figura base para hacer cualquier tipo de esos proyectos como hacer cabezas es hacer una bolita primero. Lo que haremos es tomar la lana y apretarla haciendo una bola. La vamos a apretar muy bien, muy bien. Si no tienen mucha fuerza en sus dedos, pueden apoyarse en su espuma e ir rodándola y jalándola con una mano. ¿Listo? Entonces van a hacer una bolita. Recuerden que la lana cuando se está compactando no tiene el tamaño que nosotros queremos, queda un poquito más esponjosa, por lo que al querer hacer una bolita de unos 2,5 centímetros o 3 centímetros, necesitamos que nos quede un poquito más grande para que cuando la hayamos fieltrado completamente no se vea muy pequeña. ¿Listo? En este caso mi bolita está un poquito pequeña todavía, como se dan cuenta, está mucho más pequeña que la cabeza que voy a hacer. Por lo tanto, voy a tomar un poco más de material. Recuerden que no siempre tienen que tomar el material preciso, siempre es mejor empezar por pequeño e ir añadiendo material. Porque si toman demasiado material, el broche primero les va a quedar muy grande o puede que tengan que volver a repetir la figura base y van a desperdiciar ese material. Entonces siempre empiecen tomando poco material e ir añadiendo conforme vayan viendo que van necesitando. Vamos a seguir enrollando. No olviden que siempre para todos nuestros proyectos de felting vamos a empezar a fieltrar, a compactar la lana con nuestra aguja gruesa, la del calibre 36 triangular, ya que siempre debemos empezar filtrando a lo grueso con nuestra aguja gruesa, y cuando estamos añadiendo detalles, poniendo manchas, poniendo detalles pequeños como narices, ojos, bocas, vamos a usar nuestra aguja delgada. ¿Listo? Entonces no olviden que siempre que usamos nuestra aguja de fieltro deben meter la aguja y sacarla derecha. No hagan, al meterla, la tuercen y la sacan, porque se va a partir la aguja en la punta y lo que nos va a ocasionar es pérdida de herramienta. Finalmente estas agujas no son muy económicas y debemos cuidar nuestra herramienta. Vamos a proceder a fieltrar. Vamos a chuzar firme, profundo, sin pasarnos a la espuma, porque si nos pasamos a la espuma, primero nuestra bolita va a quedar desprolija y segundo, mucho material se va a quedar metido entre las fibras de la espuma. Recuerden que para su base pueden usar una espuma como esta que tengo acá, que es una espuma rosada normal, la consiguen en cualquier lugar de espumas, o pueden también usar una bolsita en yute o en material similar al de los costales y rellenarla con arroz. Así, ese tipo de base para fieltrar también es muy útil, y la ventaja es que no van a tener que reemplazarla tan rápido como una espuma de estas. Vamos a fieltrar a lo profundo. A lo profundo, traten de llegar al centro de la bolita, al centro. No se pasen del centro, la idea es que todo el material quede compacto y que lo hagamos al iniciar profundo, porque si lo hacemos superficialmente en este punto, lo que vamos a ocasionar es que se nos forme una corteza rígida de lana y el centro va a quedar vacío, entonces nuestra figura no va a
ser compacta, al oprimirla o al espichar la bolita se va a deformar con mucha facilidad. Entonces no vamos a tener una pieza resistente. Vamos a fieltrar al centro con nuestra aguja bien derecha, buscando que nos quede siempre firme. Esta lana, al ser una lana nacional y ser muy artesanal de la región de Boyacá, tiene muchísima fibra vegetal con la que fue tinturada y fibra normal que venía ya en la ovejita. Por eso debemos procurar quitar la fibra que va quedando encima en la superficie. Si se dan cuenta y no quitaron la materia vegetal o los otros residuos que puede tener la lana, antes de empezar a fieltrar, lo pueden hacer después con un depilador. Igual pueden hacerlo antes, como les digo, antes de empezar a fieltrar, o ya posteriormente cuando estén dando unos acabados finales a su pieza. Vamos a fieltrar nuestra bolita y la prueba de que nos está quedando bien fieltrada es espicharla y que no se deforme fácilmente. Como se dan cuenta aquí, digamos, si la espicho no me queda tan aplanada mi figura. Esto que tenga una forma bien redondita. En este punto, cuando ya no la podemos deformar tanto, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es a darle la forma que buscamos para la cabeza del zorro. Si se dan cuenta, tiene un lado plano y un lado así salidito, que es su trompita. Es muy similar a un cono. Entonces lo que vamos a hacer es empezar a aplanar uno de los lados. Recuerden que siempre que estén fieltrando una figura tridimensional como esta, una bolita, deben hacer todo el fieltrado alrededor de toda la superficie, porque si lo hacen solamente sobre uno de los lados va a quedar aplastado como una arepita y esa no es la forma que estamos buscando para nuestro broche. ¿Listo? También pueden usar esta aguja o esta herramienta de 3 agujas. Es muy práctica al momento de buscar una superficie lozana y buscar figuras planas, como en este momento estamos buscando para hacer la parte de atrás de nuestro broche. Entonces vamos a proceder a fieltrar, igual como les digo, profundo para dar forma. Recuerden que esto en el fieltro agujado todo se trata de moldear, todo es moldear la figura que estamos buscando. Es como una plastilina, como una arcilla, pero en vez de moldearla con nuestros dedos o con nuestras manos usamos una aguja para darle forma. Siempre donde entra la aguja la lana se va a hundir, entonces para buscar la forma plana vamos a chuzar bastante una de las partes. Como se dan cuenta, aquí ya me quedó una parte plana, aquí en esta parte, y aquí ya tenemos redondito, ya tenemos la figura que queremos, la forma que queremos aquí atrás. Ahora vamos a empezar con la parte de adelante. Vamos a buscar una forma cónica para nuestra cara en el frente. Entonces podemos con nuestras manitos darle un poco la forma que queremos, ¿cierto? Así. Y vamos a proceder a chuzar con nuestra aguja de calibre 36, la más gruesa, alrededor del cono. Vamos a hacer como líneas alrededor del cono para darle la forma. ¿Listo? La idea es que la lana que esté a los lados del cono se desplace al centro y que busquemos una punta de ese cono que va a ser la punta de la naricita de nuestro zorro. Igual pueden llevar el cono hacia un lado, como en este caso el zorrito tiene el cono más hacia abajo, ¿cierto? Para buscar la forma de la trompa. Y aquí la parte más plana, digamos, o más redondita, acá es la frente del zorrito. También esto lo pueden hacer si desean después formando un cono con la lana, para que no tengan que moldear de esta manera. Si se sienten un poco inexpertos en el tema del fieltro agujado, pueden hacerlo de esa forma, hacer una bolita, hacer una parte plana y luego tomando un poco más de lana, ¿cierto? Y empiezan a hacer con sus manos una forma de cono. De esta forma van a buscar un cono. Y así pueden hacer también la trompa del zorro. En este caso lo estamos haciendo moldeando la cabeza en una sola pieza, ya que, como les decía al principio, es una pieza que va a ser de uso personal, como un accesorio, y lo que estamos buscando es que sea muy compacta. Entonces, entre menos piezas sueltas usemos para formar toda la figura, es mucho mejor. Vamos a fieltrar profundo. Recuerden que entre más fieltre una superficie, más dura se va a poner, más rígida,
y va a tener una consistencia mucho más fuerte para nuestro broche. Listo, ya tenemos nuestra cabecita hecha. Recuerden que al usar lanas nacionales la superficie queda un poco dispareja por la forma en la que tinturan las lanas aquí en Colombia, que es una forma bastante artesanal y es una forma, digamos, no tan industrializada al tinturar la lana. Entonces, este tipo de lana de vellón, lo que tiene es que podemos encontrar pequeñas piececitas como del mismo color, ¿cierto? Para emparejar el color en la superficie. Por ejemplo, acá si se dan cuenta tiene una manchita de un tono distinto. Esto sí desean que toda la carita tenga el mismo tono, porque igual es muy bonito ver los diferentes tonos que nos da la lana en una pieza. En este caso les voy a mostrar cómo cubrir esas manchitas. Tomamos un poco de lana sin enrollarla, sin doblarla, sino que queda así, tal cual como una motica pequeña, y con nuestra aguja más delgada vamos a proceder a tapar ese tipo de imperfecciones o de manchitas en el material. Y usamos muy superficialmente para que no hagamos un huequito en la cara del zorrito, en la cabecita, y ya. Con esto ya tenemos nuestra carita formada. Y procederemos a poner las manchitas de su cara. Vamos a poner una manchita blanca en su quijada. Entonces tomamos un poco de lana. Esta lana que tenemos acá es una lana cruda. De este color es el color de la lana antes de que la tinturan. Entonces vamos a proceder a tomar la lana en crudo, o si tienen lana blanca de este tipo también se puede usar, no hay problema. Tomamos la lana, la despedazamos, la partimos bastante porque va a ser una superficie muy pequeña en la que vamos a poner nuestra manchita. Tomamos así una pequeña mancha y la ponemos sobre la trompita de esta manera, como si fuese una barba, y con nuestra aguja más delgada vamos a empezar a fieltrar. Aquí, para pegar este tipo de manchitas, lo ideal es chuzar en toda la superficie de forma digamos como dispareja, no centrarnos en una sola área, porque eso va a ocasionar que la lana se jale y que nos aparezcan líneas o que nos aparezca algún tipo de textura sobre el broche. Entonces lo que estamos buscando es que nos quede una superficie lozana, pareja, sin ningún tipo de marca. Entonces vamos a chuzar acá y acá por todo lado, para que la lana pegue en todo el broche, se pegue por todo lado y la lana no nos quede jalada más de un lado que del otro. Es decir, vamos a distribuir toda la lana con nuestra aguja de forma pareja. La esparcimos así con nuestra agujita delgada. Recuerden que los chuzones deben ser muy superficiales, porque o si no se nos va a hundir un poco la superficie de nuestra cabecita. ¿Listo? Siempre deben poner unas 2 capas de lana para hacer este tipo de mancha, ya que como se dan cuenta quedan huequitos, quedan parchecitos, quedan partes sin color blanco. Entonces lo que vamos a hacer es procurar tapar toda la parte de la quijada del zorro. Perfecto. Entonces, como siempre, recuerden, cogen la lana, la parten, jalan de un extremo al otro con sus dedos, la parten muy bien y empiezan a ponerla en las partes que ven que hacen. Vamos a meterla bien, así superficialmente. Vamos a empezar a poner, cuando vemos que son lugares muy pequeños donde vamos a poner la lana, por ejemplo en esta parte nos queda un huequito con relación a la línea que lleva la quijada, vamos a coger una motica de lana y la vamos a enrollar un poquito en nuestros dedos, apenas un poquito, para darle la forma que queremos, y usamos superficialmente con nuestra aguja delgada. Recuerden que todos estos trabajos de manchas, de poner detalles pequeños, los hacemos con la aguja delgada, ya que no queremos, primero, que se nos hunda la superficie, y segundo, ya en este punto, cuando hemos buscado una textura o una consistencia en el material, ¿cierto? En el broche completo, ya es muy difícil meter la aguja gruesa, porque obviamente es más gruesa y el material opone resistencia. Entonces la aguja delgada primero nos facilita el trabajo, y segundo, hace que los detalles queden mucho más bonitos y pulcros, porque al ser más delgada no se nota tanto el hueco donde entró la aguja.
Entonces es mucho más práctico usar esta aguja. También, aunque es difícil conseguirlas aquí en Colombia, pueden usar para este tipo de detalles una aguja estrella o una aguja corona o en espiral. Cualquiera de esas 3 agujas les sirven para poner detalles. ¿Listo? Ojalá sean de un calibre muy delgado, un 38, un 40, un 42, les sirve para hacer este tipo de detalles. Ya hemos terminado de poner nuestra quijada blanquita. Listo. Ahora procederemos a poner nuestra nariz. Para hacer la nariz vamos a tomar una pequeña mota de lana negra. No tiene que ser muy grande, y ya que hasta si queremos darle una forma muy demarcada en el broche del zorrito, lo que haremos es doblarla un poco hasta conseguir un tamaño aproximado de lo que queremos. Fieltramos un poco en la espuma. Recuerden que siempre que fieltren sobre su espuma piezas pequeñas deben hacerlo muy suave y muy poco, porque si no el material va a quedar metido en la espuma y nuestra espuma nos va a durar mucho menos tiempo. Ponemos la nariz. Va a ser un poco más grande. La hayan fijado con pequeños chuzones en el centro, van a empezar a definir la forma, metiendo todo el material que creen que está sobrando para hacer su naricita. Listo. Así van a empezar a delinear la nariz. Listo. Le pueden dar la forma de la nariz que quieran a su zorrito. En este caso es un triángulo invertido. Como se dan cuenta, es un triangulito invertido, pero con los bordes muy poco definidos, es decir, no tiene muchas líneas rectas, sino es con sus esquinas un poquito redondeadas. Pero ustedes le pueden dar la forma a la nariz que quieran, el tamaño de la nariz que quieran. Recuerden que si no están conformes con algo en su pieza, por ejemplo con el tamaño de la nariz, lo que pueden hacer es simplemente arrancarla. Si ven que ha quedado mucho hueco o que ha quedado un poco de lana negra donde no desean, entonces pueden poner una motica más de lana naranja o de lana blanca, dependiendo del área donde haya quedado la imperfección. Pero recuerden que este tipo de cosas pues se pueden volver a empezar, pueden quitar su nariz y volverla a poner nuevamente del tamaño y en la posición que deseen. La posición es muy importante. Recuerden que deben ponerla en el centro de la cara para que no vaya a quedar con su nariz chueca. Listo. Ya aquí tenemos puesta la nariz y vamos a proceder con su sonrisa. Para hacer sonrisas o cualquier otro tipo de marca de este tipo que sean lineales, lo ideal es tomar un poco de lana, jalarlo de esta manera, sacar una mota larga. Para este punto no queremos motas cortas como con las que hicimos la nariz o la marca blanca de su quijada, no queremos una mota larga para hacer un hilo. Entonces vamos a empezar a tomar la mota larga y con nuestros deditos a enrollar el material. Enrollamos el material de esta manera y tenemos un pequeño hilo de lana negra. Vamos a empezar a fieltrar su sonrisa. Igual lo pueden hacer con la expresión que ustedes deseen. Al momento de fieltrar, si tensionan esto, la lana no va a meterse en la superficie del broche. Entonces necesitamos dejarla suelta, pero sí con nuestro dedito podemos ir dándole una dirección o con la misma aguja. Ya tenemos esta sonrisa hecha. Cuando ya la tengamos del largo que queremos, lo que hacemos es con nuestras tijeras cortar el exceso de lana y procederemos a rematar con chuzones profundos. ¿Listo? Chuzón profundo para rematar. Recuerden que siempre deben usar un chuzón profundo para rematar y que no queden fibras sueltas, porque de ahí mismo se puede jalar la lana y podemos arrancar la sonrisa. Ahora vamos a hacer los ojos. Para hacer los ojos primero vamos a medir dónde los queremos. Pueden ayudarse un par de alfileres o si desean simplemente a ojo lo pueden hacer. Entonces donde desean los ojos van a empezar a chuzar con su aguja a hacer una cuenca. Necesitamos hacer una cuenca del ojito del zorro para que el ojo repose en algún lado de la cara y no quede como si estuviera salido el ojito.
y esto también ayudará a que nuestro broche nos dure más tiempo, ya que no tendrá ninguna superficie donde se nos pueda enredar con otras prendas de ropa. Entonces hacemos los huequitos donde van a estar nuestros ojos y nos va a quedar así, una superficie hundida del tamaño de nuestro ojo. Como les indiqué en la lista de materiales, vamos a usar este tipo de ojos, que son ojos que usan para amigurumi normalmente. Estos ojos son de 5 milímetros, entonces pueden usar el tamaño de ojos que deseen, dependiendo del tamaño de su broche, lo pueden hacer, pueden usar ojos más pequeños. Si no tienen a la mano este tipo de ojos que vienen con palito, lo que pueden hacer es hacer 2 bolitas con lana negra, arrancan un poquito de lana negra y con su manito enrollan, enrollan y con su aguja más delgada van a hacer una bolita. Cuando ya tengan la bolita lista, lo que pueden hacer es filtrarla directamente a la cuenca del ojo. Obviamente aquí está muy grande. La idea es que la bolita quede muy bien filtrada, muy apretada, y que la filtren directamente sobre la cuenca del ojo. En este caso, ya que tenemos estos ojitos, lo que vamos a hacer es con un punzón de cuero o un punzón de manualidades que sea largo, vamos a abrirle los ojitos. Vamos a chuzar profundamente, no importa si salimos al otro lado porque eso sobre la lana no se va a notar, pero sí nos va a dar campo para que entre en el ojo. Metemos el ojo, probamos que haya quedado bien, chuzamos del otro lado, metemos el ojo, ahí vemos que ya nos quedó bien ubicado y vamos a proceder a pegarlos. Pueden usar cualquier pegante instantáneo, pueden usar pegante tipo cola blanca, pegante como silicona líquida, silicona caliente, de cualquier pegante que tengan a la mano, pero recuerden que para pegar este tipo de accesorios sobre nuestros broches o sobre nuestras piezas es necesario usar un poquito nomás sobre la punta, porque la lana es un material muy delicado y lo que puede pasar es que se nos unte toda, y al untarse toda nos va a quedar una mancha blanca sobre la lana y eso no queremos verlo. Si no tienen este tipo de ojos o no consiguen digamos como obtener una forma bonita para sus ojos con lana, lo que pueden hacer también es usar mostacillas negras o de estas piedritas plásticas que se usan para bisutería, y también les servirá. Este tipo de bolitas las pueden coser. Cuando las estén cosiendo, recuerden no apretar mucho el hilo ni jalarlo mucho para no deformar su broche. ¿Listo? Ya tenemos así, podemos empezar a cortar la lana excedente para darle un acabado bonito, y cuando ya lo tenemos así procederemos a hacer las orejas. Estamos buscando unas orejas triangulares como las que ven aquí en el zorro, ¿cierto? Son orejas triangulares, no son muy grandes. Lo que vamos a hacer es tomar un pedacito de lana, una motica muy pequeña, y esta sí vamos a partirla bastante. La tomamos, la partimos con nuestras manos, jalando muy bien. Tengan cuidado porque igual si es lana de pelo largo pueden llegar a cortarse o a que les salga callito por partir la lana, entonces procuren hacerlo con precaución. Vamos a tomar la lana y vamos a hacer 2 montoncitos, ya que deseamos que nuestras orejas nos queden iguales y nos queden con la misma cantidad de material. Justamente por eso mismo necesitamos usar la misma cantidad de material desde el principio. Entonces tomaremos acá nuestra lana y empezaremos a marcar un triángulo sobre ella. Un triángulo así, solamente los 2 lados. ¿Listo? Porque necesitamos que la parte de abajo de la oreja nos quede despelucadita para tener material y pegarla sobre la cabeza. Entonces empezaremos, marcamos el triángulo y metemos aquí la lana que queda excedente por fuera de la línea, la metemos adentro del triángulo. ¿Listo? La metemos, filtramos un poco. Recuerden que cuando se filtran piezas planas sobre esta superficie de espuma,
Necesitamos solamente filtrar un poco porque si no el material se va a quedar adherido a nuestra espuma. Filtramos de esta manera, bastante. Estamos buscando una consistencia muy similar o una textura muy similar a la del pañolensi. Entonces, por lo tanto, debemos filtrar bastante para que no queden pelitos excedentes, para que la superficie quede plana y que no se nos vaya a desarmar la orejita. Filtramos por un lado, volteamos, filtramos por el otro, así. ¿Listo? Vamos a usar nuestra aguja, nuestro lápiz de 3 agujas para hacer el trabajo más rápido. Para este tipo de piezas planas también pueden usar la herramienta de 7 agujas o de 5 agujas que viene como un punzón grueso. Este también lo pueden usar. Recuerden que igual filtran un poco, voltean, filtran un poco, voltean. Todo lo haremos de esta manera porque es importante que no se nos quede material pegado en la espuma. ¿Listo? Filtran un poco, voltean un poco, voltean y ya tenemos así una orejita. Nos quedó un poco despelucada y sin el ángulo de la punta marcado, entonces vamos a meterlo en nuestro acetato o en nuestra plancha de cartón y procederemos con nuestra aguja delgada a marcar las líneas. Recuerden que siempre deben tener los ojos sobre su aguja para no lastimarse, y en este paso uno suele chuzarse mucho, entonces tengan mucha precaución al hacer este tipo de orejitas. Recuerden que también pueden hacer otro tipo de figuras como osos, conejos. La cabeza es la misma, solamente deben cambiar la forma de la trompa y la forma de la oreja. Por ejemplo, acá, como se dan cuenta, tengo un broche de oso puesto y él tiene sus orejas redondas. Toda la cabeza es redondita y lo que hice fue añadir una pieza adicional de lana café. Entonces ya tenemos nuestra oreja hecha con los ángulos marcados. Como se dan cuenta, aquí ya está hecha la orejita y aquí tenemos su parejita, ya tenemos el par de orejitas y vamos a proceder a ponerles una mancha blanca del mismo tono en el que hicimos la quijada del zorrito. Tomamos una pequeña motica de lana blanca. Lo que vamos a hacer es romperla harto, romperla bastante para que nos queden todos los pelitos despelucados y se pueda poner como una manchita muy sutil, como un degradado en su orejita. ¿Listo? Entonces aquí tenemos nuestra manchita blanca y la ponemos preferiblemente con nuestra aguja delgada y con el punzón o nuestra agujita inclinada, para que la lana blanca no pase a esta parte y no nos quede una mancha blanca también detrás del broche. Lo hacemos muy suave, muy superficial, así, marcando las líneas si quieren o dejándolo difuminado si quieren, como deseen hacerlo. En este caso yo lo estoy haciendo con un poquito de la línea y vamos a hacer la otra orejita igual. Una motica de lana bien despedazadita, bien motosita, para que nos quede muy uniformemente distribuida toda la lana blanca sobre la oreja y no nos queden parches. Recuerden que al manejar piezas tan pequeñas de lana como manchas, se puede notar manchas o como cúmulos de lana. Por lo tanto, es importante romperla bien para que nos quede toda la lana bien distribuida. Listo, ya tenemos ambas orejitas acá y la ventaja de haber puesto los ojitos previamente a poner las orejas es que podemos ubicar las orejas y que no se nos tuerzan y que nos quede una oreja más abajo que la otra. Entonces tomamos nuestra orejita, la ubicamos sobre la cabeza del zorrito, igual la otra. Si como en este caso nos quedó un poquito de exceso de pelito suelto, como se dan cuenta acá, ¿sí? Debe tener un poquito de pelo suelto, se lo podemos arrancar sosteniendo toda la oreja muy firme y arrancamos el material así. ¿Listo? Tomamos nuestras orejas, miramos que no nos queden equidistantes, que nos queden bien bonitas sobre su cabeza. Ponemos una, pueden ayudarse a un alfiler si desean, pueden poner la orejita con un alfiler mientras tanto. Y para adherir una pieza de lana sobre otra, lo que vamos a hacer es usar nuestra aguja gruesa para dar pinchazos profundos a la línea y luego con nuestra aguja delgada vamos a distribuir el material sobrante atrás de la cabeza del zorrito.
empezamos haciendo la línea de la orejita. La línea de la orejita que nos quede bien puesta. Ya en este caso pegamos una oreja, como se dan cuenta. Rectificamos bien los bordes y ya la tenemos pegadita. En este punto vamos a pegar la otra para que nos queden parejitas. Hacia abajo metemos todo el material sobrante. ¿Se dan cuenta? Metemos todo el material sobrante y ya tenemos nuestra cabeza del zorrito. Aquí está lista. Ahora vamos a proceder a pegar el herraje. El herraje lo pueden conseguir así, de este tipo. Es un herraje de fantasía para prendedor o para broche. Este herraje es genérico, lo pueden encontrar en cualquier lado, en cualquier tienda de costura, en cualquier tienda de bisutería. Y puede ser del tamaño que ustedes deseen. En este caso escogimos un tamaño pequeño, ya que el broche es pequeño y queremos que nos quepa atrás de la cabeza. Hay otros herrajes que vienen que son un platico completo, otros que son un poco más alargados, entonces todo depende del tamaño de su broche y del herraje que consigan. Para pegar el herraje, lo primero que vamos a hacer es una camita del tamaño del herraje. Medimos aproximadamente el tamaño del herraje y empezamos a hacer un huequito, así como hicimos con la cuenca de los ojos para poner en el frente del zorrito. Vamos a hacer lo mismo, pero con la forma del herraje. ¿Listo? Aquí ya tenemos la camita hecha. Ya está profundo, está derecho, miren que siempre esté derecho, que no vaya a quedar torcido cuando se lo pongan. Y ya teniendo la camita lista, vamos a usar nuestro pegante instantáneo. Como les decía, para los ojos pueden usar cualquier tipo de pegante: silicona, pegante blanco, de la silicona de pistola, de cualquier pegante, pero tengan en cuenta que deben tener cuidado con el manejo del pegante, ya que suele dejar manchas blancas en la lana. Entonces procuren usar apenas el pegante necesario y que no se les vaya a regar por la superficie del broche. ¿Listo? Tomamos el broche, untamos el pegante instantáneo, lo untamos, listo, y lo ponemos. Vamos a sostenerlo ahí con nuestro dedo. Recuerden que el tiempo del secado del pegante varía dependiendo del pegante que estén usando, ¿no? En este caso, al usar pegante instantáneo, pues lo podemos tener listo muy pronto. Entonces ya una vez el broche esté adherido a su cabecita, como en este caso ya está adherido, lo que vamos a hacer es poner un poquito de lana naranja atrás del broche para ocultar esta parte naranja. El broche también lo pueden pegar cosiéndolo si desean, al igual que si usarán de ojos de mostacilla o de piedritas de plástico para bisutería. Pero recuerden siempre que van a usar aguja e hilo sobre una pieza de felting, deben hacerlo con cuidado para no deformarla, porque a pesar de que es compacto, pues si lo jalan de un lado puede que quede con la cara alargada o con la cara chata, entonces deben procurar tener cuidado. Toman la motica de lana naranja, fieltran en el centro para pegar el broche. Solo en el centro vamos a dejar al lado y lado de la motica de lana despelucadito para pegarla bien sobre la parte de atrás de nuestro broche. Fieltran el centro, despegan, van a dejar todas las partes despelucaditas a los extremos del broche, así, sí, parte despelucadita acá y acá también. Y con su aguja delgada van a proceder a poner el sobrante, a pegar el sobrante, lo fieltran bien sobre la superficie. Tengan en cuenta que al ser un broche metálico se puede partir la aguja si no lo hacen con cuidado, entonces aléjense un poco del broche, tengan en cuenta la dimensión y el ancho del broche para que no vayan a partir su aguja. ¿Listo? Lo hacen a un lado, al otro, y para ocultar así toda la lana que usaron para ocultar el broche. Y cuando lleguen a este punto les va a quedar una montañita encima del herraje, entonces van a coger con su aguja inclinada, con mucho cuidado, meter la lana hacia uno de los lados, ya sea hacia abajo o hacia arriba, también lo pueden hacer. Listo, ya ocultamos la lana, cerramos el broche, probamos que haya quedado bien, ahí quedó bien puesto, quedó derecho
y hemos terminado nuestro broche. Les agradezco mucho por mirar este proyecto y espero que lo realicen y que me cuenten cómo les va haciéndolo.